La similitud es que también ve a la iglesia en primer parte de la gran tribulación. Difiere del mesotribulacionista porque no coloca el rapto en la mitad, sino un poco después, es decir, casi al final de la gran tribulación. Entonces ya van mirando conceptos que, aunque dicen que será antes del día de la ira, de todas maneras determina que la iglesia pasaría en parte por la gran tribulación, cosa que dentro de nuestra fe cristiana no es así, no lo compartimos. Y hay otro concepto que dice que solamente los creyentes espirituales serán raptados antes que comience la tribulación. Es cierto que todos somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a agradar a Dios, somos llamados a ser espirituales. Y dentro de ese concepto tenemos la fe que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación. Pero no solamente decir que es un grupo que son netamente espirituales y que solamente ellos son los que se van a ir. No, aquí somos todos llamados a ser espirituales, llamados a vivir una vida en santidad para agradar a Dios hasta que Él venga. En segundo lugar, entonces, miramos el amilenarismo. Una consulta. ¿En qué se basan para sacar esas teorías? Por ejemplo, los que dicen que nos vamos a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. O sea, ¿qué sustento? ¿Es un sustento bíblico o solo teórico? No, esos son conceptos teológicos de los hombres. Por ejemplo, es que muchos de las personas, la mayoría de las iglesias cristianas de carácter trinitario dicen que nosotros venimos de la Reforma. La iglesia no viene de la Reforma. Nosotros no venimos de la Reforma. Ellos sí vienen de la Reforma y se fundamentan en la Reforma. Pero debemos de entender que Lutero, que fue el que hizo la Reforma, Lutero fue católico y nunca dejó de ser católico. Que la Reforma trajo un sinnúmero de líderes y de pensadores y teólogos, entre ellos Juan Calvino, que comenzaron a fundamentar sus puntos de vista en sus conceptos, pero cada uno difiere por su lado, porque de hecho había diferencias. ¿Y por qué decimos eso? Porque la mayoría de los creyentes de la doctrina de la unicidad, la mayoría fueron asesinados, fueron quemados vivos en las hogueras. Encontramos a Miguel Servet, que fue un médico y fue un gran teólogo de la doctrina de la unicidad, que la Inquisición lo quemó vivo y sus escritos con él, porque no se ajustaba a la doctrina de la Trinidad. Y muchos más que murieron por eso. Pero Dios siempre ha conservado y ha guardado un remanente. Estos días hablaba con el hermano Antonio Restrepo, que él conoce mucho de historia, y él que fue misionero 10 años en Inglaterra. Yo le decía, hermano, ¿qué de la corriente de las iglesias que estableció Pablo, el origen de esas iglesias? ¿Qué hay? Me dijo, la mayoría de esa gente fueron muertos. Sin embargo, hubo corrientes de familias cristianas de la corriente de la doctrina de la unicidad que perseveraron y que siempre mantuvieron su fe y no la negaron. Y me decía, por ejemplo, está Tomás Alva Edison, aunque tenía una descendencia judía, con todo ellos su familia, ellos fueron descendientes
aunque judíos, también conocieron la doctrina de la unicidad. Y me decía, si usted busca en internet, usted encuentra artículos de Tomás Alva Edison, que en sus inventos, que en sus descubrimientos, él hace relación a la doctrina de la unicidad. Entonces, siempre Dios ha conservado un remanente de hombres, de mujeres, que han permanecido dentro de esa corriente. Y hasta aquí, damos gracias a Dios que hemos sobrevivido. Ministro, yo tengo una pregunta, no sé si quepa de pronto en el tema, pero sí tiene como un apéndice. Lo que pasa es que en esta cuestión de la pandemia, que ahora mismo pues la gente va viendo una proliferación de lo que es la información, gracias a los medios de comunicación. Y entonces ahí es donde salen varios teólogos empíricos a decir cosas que van confundiendo. Entonces está este tema del anticristo y de su marca. Y entonces en lo que estamos acabando de ver, que hay varias posturas. La postura de que nosotros vamos a pasar la gran tribulación, pues de las doctrinas que piensan eso, otras que pasarán una leve tribulación, como la que decíamos ahorita, y está la doctrina de la iglesia, que no pasaremos por la tribulación. Entonces la pregunta de muchos es, si el anticristo, la iglesia le va a tocar el tiempo del anticristo, y lo que están diciendo algunos, incluso hasta de la iglesia, es que alcanzará la iglesia a conocer hasta la marca de la bestia. Frente a lo que usted dice, por ejemplo, yo escuchaba y me compartía un pastor, el pastor Ricardo Londoño del Distrito 4, un médico que estudia, su profesión es estudiar las epidemias. Él dice que lo de la vacuna, por ejemplo, él decía, la vacuna son unos genes que a la larga, con los años, 10 años, esos genes se van adhiriendo a los genes del ser humano, que van cambiando su vida y su posición, pueden ocasionar enfermedades y muchas cosas. Hay muchas hipótesis. Muchos dicen que es la marca la bestia. Muchos dicen que la vacuna tiene un propósito, es precisamente de controlar nuestro sistema inmune para que cuando se dé ese proceso del anticristo y de la marca sea mucho más fácil. Que tengamos que conocer el anticristo, no sé. Yo sé que la Biblia dice que ya, Pablo dice en 2 Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? Que no se manifieste la iglesia. Pero dice que a su vez se quitará del medio para que manifieste. ¿Cuándo? Con el rapto, con el recogimiento de la iglesia, entonces se manifestará el anticristo. Ahora, el anticristo tiene unas características que Pablo, el apóstol, determina: es por obra de Satanás, con poder y engaños y todas cosas de mentiras. Pero que ya se está dando, hoy se está dando, y la pretensión de los líderes mundiales, de las grandes élites, es eso: introducir un gobierno mundial. Y ellos quieren acelerarlo, porque inclusive el Papa dijo, yo leí un artículo, que la Biblia es un libro muy viejo, obsoleto, para coordinar el comportamiento de la vida humana. Ellos hablan de construir una nueva Biblia, que lleve un enfoque diferente para regir el mundo. Pero también ellos dicen, yo escuchaba estos días un analista europeo decía, es que con lo que quieren hacer es
menguar las iglesias, para menguar la fe, que la gente crea más. Hoy está esos credos de